cordial saludo, muy buenas noches. Soy Víctor Darín Obando Riaño, estudiante de la licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Para esta ocasión quisiera presentar la construcción de los avances de mi proyecto de investigación, al cual le hemos titulado Relaciones de Alteridad en estudiantes víctimas de acoso escolar del grado octavo del Colegio Mixto San Felipe Neri de la ciudad de Ipiales. Para el desarrollo de este trabajo nos hemos propuesto desarrollar el siguiente objetivo, que es identificar las principales características de las interacciones de los estudiantes del grado octavo del Colegio Mixto San Felipe Neri de Ipiales. De manera específica tendremos que decir que este objetivo pretende analizar las situaciones de acoso escolar, caracterizar las relaciones de alteridad y examinar las afectaciones de la convivencia en los estudiantes del grado octavo del Colegio Mixto San Felipe Neri. Recordando un poquito lo que ya hemos adelantado en la parte del anteproyecto, quisiera como recordar algunas situaciones con respecto al sistema metodológico. Para ello, rápidamente así describiré la perspectiva epistemológica, el tipo de investigación y las técnicas de recolección que se tendrán en cuenta o que se han tenido en cuenta para el desarrollo de esta investigación. El paradigma de la investigación que estamos adelantando es cualitativa, desde una perspectiva hermenéutica. El tipo de investigación que hemos elegido es estudio de caso, y frente a los instrumentos de recolección de información estamos trabajando la entrevista semiestructurada, las fichas de observación participante y documental. Para el caso de este semestre estamos adelantando la construcción del marco de referencia. Para ello hemos adelantado el desarrollo de 3 categorías: alteridad, acoso escolar y educación religiosa. Referente al tema de alteridad, hemos buscado algunos autores que nos ayuden a fundamentar todo este marco conceptual para responder a esta primera categoría. Entre ellos tenemos aquí los siguientes autores: Levinas, Ruiz, Samoná, Fernández y Scliar. Referente a Levinas, nos ha ayudado mucho en la conceptualización del término alteridad, específicamente al momento de comprender el concepto del otro o lo otro con mayúscula. Cuando hablamos de otro, así en minúscula, digámoslo, hacemos referencia a los iguales, diferentes pero iguales. Sin embargo, hablamos también del otro, que es el absolutamente trascendente. Entonces tratamos como de conceptualizar y diferenciar estas dos situaciones desde lo que nos ofrece Levinas, 2002. Otro autor importante que también nos ayuda a la conceptualización de la alteridad es Ruiz, 2005, quien nos propone que la alteridad es la relación con el otro desde la cotidianidad principalmente. En este caso él lo enmarca desde un contexto ético, y aquí caben pues temas como la justicia, la economía, la política, la cultura, es decir, todas esas relaciones que el ser humano puede llegar a crear desde distintos conceptos. Samoná 2005, por su parte, refiere que la alteridad son todas aquellas relaciones que entablamos con el otro, desde una mirada diferente del sí, es decir, reconocer aquello que no soy, es decir, salir del yo, del mí mismo, para encontrarme con el otro. Fernández 2015, por su parte, nos habla de la comprensión del ser y nos dice que esta comprensión del ser va más allá
de una simple identidad, es decir, también el encuentro que tenemos con el otro. Hemos hecho mayor énfasis en esta primera construcción de alteridad sobre Scliar, y Scliar nos ofrece principalmente los conceptos de alteridad y los podemos referenciar con la educación. Y nos dice Scliar, así como ofreciendo rápidamente sus propuestas, que la educación es el lugar apropiado para el encuentro con el otro, para establecer relaciones. Seguidamente, hemos desarrollado la categoría de acoso escolar, y para ello pues nos hemos ayudado también en algunos autores, entre ellos Mendoza 2012, León 2018, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2014, Corozo 2017 y Dan Olweus 1993. Todos estos autores tienen en común hablar de que el acoso escolar es un tipo de violencia, una agresión, un conflicto, y que principalmente todas estas situaciones de violencia se presentan en la escuela, o lo que nosotros conocemos ahora como las instituciones educativas o los colegios. Cabe resaltar que en el caso de Mendoza, por ejemplo, nos dice que este tipo de situaciones no son acciones espontáneas, es decir, son el resultado de entornos violentos y tienen un proceso, desafortunadamente. Todos estos autores también tienen en común hablar aquí de que existen tres actores para llegar a hablar de la violencia. Y los tres actores pues son el agresor, la víctima y los testigos. Otra cosa en común que nos ofrecen aquí los autores es que entre los tres autores prima el silencio. El agresor, la víctima y los testigos siempre permanecen en silencio frente a estas situaciones de violencia, situación que puede llevar a agravar todas estas acciones y no ser determinadas en su momento. León 2018 nos habla de que el acoso escolar es el desarrollo del rechazo primario a las diferencias, es decir, cuando alguien no soporta que alguien sea diferente, y lo lógico es aceptar las diferencias. También afirma que entre los tres actores que ya mencionamos existe un desequilibrio de fuerzas, principalmente en la víctima, que muchas veces no puede o no tiende a defenderse porque sus agresores seguramente son físicamente más fuertes, más altos, etc. Y los testigos muchas veces callan o permanecen en silencio por el miedo a también convertirse en víctimas de los agresores. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos nos dice que el acoso escolar se puede considerar como un fenómeno psicosocial, principalmente porque es una situación de violencia que puede derivar en situaciones graves, principalmente daños físicos, daños psicológicos en la víctima o en cualquiera de los actores involucrados en esta situación de violencia. Nos quedamos principalmente con la definición de Dan Olweus, que nos dice que el acoso escolar es la repetición sistematizada de actos violentos. Entre estos pues, se pueden destacar las humillaciones, las burlas, los apodos, en fin, acciones negativas en contra de un alumno a otro o de varios alumnos a uno, varios estudiantes a otro. Y finalmente hemos desarrollado la tercera categoría, que es la de educación religiosa escolar, que la hemos tratado de fundamentar desde la parte normativa en Colombia y con algunos autores. Por su parte, en primera instancia, miramos aquí la Constitución Política, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación y la Ley 113, que nos va a hablar del pluralismo religioso.
Respecto a la Constitución Política de Colombia, el artículo 19 específicamente es el que nos habla de la libertad de cultos, y el artículo 68 por su parte nos va a decir que el padre de familia tiene el derecho de elegir el tipo de educación para sus hijos y que la educación religiosa pues no es de carácter obligatorio. Bueno, los autores que hemos elegido para desarrollar esta categoría me parecen supremamente importantes porque nos hablan de que la educación religiosa escolar necesita un cambio urgente en su comprensión, en las prácticas pedagógicas de aula, etc. ¿Por qué se necesita un cambio? Porque los autores confluyen. Tenemos aquí principalmente a un grupo de investigadores de la universidad, representados en este caso por Pérez, por el profesor Ciro Moncada, la docente Sonia Naranjo, Maecha 2018, Lara, Botero y Hernández, que también alguno de ellos creo que alcancé a tener algunas clases con él. Bien, todos estos autores confluyen en la necesidad imperiosa de que la educación religiosa en Colombia debe cambiar. Sobre todo las prácticas pedagógicas de aula deben cambiar. Desafortunadamente encontramos en muchos contextos que la educación religiosa es confundida con la catequesis o con el quehacer de la pastoral educativa, principalmente con el desarrollo de actividades litúrgicas, es decir, con situaciones propias de la Iglesia Católica. La necesidad entonces que nos proponen aquí los autores es que se debería contemplar una triple perspectiva epistemológica de la educación religiosa escolar. Y esta es entonces que nuestras prácticas pedagógicas deben encaminarse desde la espiritualidad, estar abiertos al pluralismo y contemplar también la trascendencia. Siendo más específicos, por ejemplo, Naranjo y Moncada 2019 nos van a decir que es muy común encontrar que en muchas instituciones educativas se confunde la ERE con prácticas de pastoral, de catequesis, y que muchas veces esta área es abordada desde el adoctrinamiento, cuando lo ideal es que se aborde desde el pluralismo, permitiendo una formación integral para nuestros estudiantes, teniendo como protagonista allí la espiritualidad. Realmente todos los autores están encaminados por esta perspectiva que acabamos de mencionar. Haríamos aquí referencia a la Confederación Interamericana de Educación Católica, que nos propone que la educación religiosa escolar debería ser o tener prácticas creativas, respetuosas de la libertad, lo que permitiría que nuestros estudiantes elijan mejores opciones de vida y asimismo poderle dar un mejor sentido a esta. Finalmente, pues nuestros autores aquí seleccionados hablan también en cierta medida del desarrollo de la inteligencia espiritual, en el caso del profesor Ciro Moncada, la cual nos dice que ayudaría muchísimo a que el ser humano desarrolle la capacidad reflexiva, que estemos abiertos a la trascendencia y que le demos paso al desarrollo de otras competencias. Entre ellos, por ejemplo, Rueda et al. Alia 2013, nos dice que en los procesos educativos deberíamos tener en cuenta que se deben planear desde lo intercultural, desde lo interconfesional y desde lo interreligioso, es decir, integrar todas esas situaciones que son diferentes en la formación de nuestros estudiantes. De esa manera, pues hemos desarrollado, así a grosso modo, una breve explicación de lo que es la construcción de este marco de referencia o este marco teórico. Mil gracias por la atención ofrecida.